Hola, vamos ya a la última clase de ejercicio de límites y continuidad. ¿De acuerdo? Empezamos corrigiendo, bueno, en realidad la hora entera va a ser corregir ejercicio que tenemos pendiente. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a dar esto para arriba. Vamos a empezar con el ejercicio 2 de la página, ejercicio 2 de la página 237, que nos dice que sea la función f de x igual a 9 menos x cuadrado partido por x cuadrado más 3x, ¿de acuerdo? Y nos pide que estudiemos la continuidad, que justifiquemos el tipo de discontinuidad que tiene, que hallemos los límites cuando x tiende a más infinito y x tiende a menos infinito y que interpretemos gráficamente la información obtenida. Bueno, esta es una función racional que es continua y derivable en todo su dominio. ¿Quiénes son los puntos que no pertenecen al dominio? Pues cuando el denominador se anula. Si sacamos factor común, tenemos que esta función se anula en x igual a 0 y en x igual a menos 3. Luego, los posibles puntos de discontinuidad son estos dos, 0 y menos 3. Bien, pues vamos a estudiar el límite, el resto de puntos, las funciones continuas. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 de la función. ¿Cuánto nos da ese límite? Pues el numerador queda 9 y el denominador queda 0. Sabemos que eso es un tipo, eso es infinito. Podemos hacer los límites laterales, ¿de acuerdo? Y nos queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Bien, pues vamos a hacerlo. Para facilitar el hacer estos límites, nos podemos dar cuenta de que la función 9 menos x cuadrado, su expresión algebraica se puede escribir de esta manera: 3 menos x por 3 más x, ¿vale? Suma por diferencia y abajo lo que hemos dicho, x por x menos 3. No la función, como expresión se nos va perdón, aquí esto es un más, x por x más 3. Como expresión se nos va el x más 3 con el x más 3, ¿de acuerdo? Y nos quedaría entonces 3 menos x partido por x. Bien, entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, si os dais cuenta, son para números negativos, esto es positivo y esto es negativo, luego esto tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, lo de arriba es positivo y lo de abajo es positivo, luego este x tiende a más infinito. Tenemos asíntota vertical en x igual a 0. ¿De acuerdo? Eso es cuando el límite, cuando x tiende a 0. Vamos a ver ahora cuando x tiende a, vamos a ponerlo aquí, cuando x tiende a 1, perdón, a menos 3. Límite cuando x tiende a menos 3 de la función, pues nos da el numerador vale 0 y el denominador vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo, resolvemos la indeterminación, límite cuando x tiende a menos 3, y simplificando nos queda 3 menos x partido por x. ¿Y eso cuánto vale? Menos 3 menos 3 menos 6 partido por menos 3, ¿de acuerdo? Tengo menos 3 menos 3 menos 6 partido por, está bien, ¿no? Cuando x tiende a menos 3, ¿de acuerdo? Arriba me queda, perdón, esto es más 6 partido, esto es más 6, es más 6 partido por menos 3 igual a menos 2, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos que ahí hay una discontinuidad, aquí la discontinuidad de salto infinito, aquí una discontinuidad evitable, tenemos una discontinuidad evitable en el punto menos 3, luego en 0 de salto infinito y en menos 3 tenemos una discontinuidad evitable. Bien, seguimos.
ahora nos pide los límites cuando x tiende a infinito. Bueno, pues el límite lo pone más y menos. Yo lo voy a hacer directamente con más. Cuando x tiende a más infinito, de 9 menos x cuadrado, partido por x cuadrado más 3x, ¿de acuerdo? Es un polinomio de grado 2, cuyo coeficiente es 1, y un polinomio de grado menos 1, perdón, un polinomio de grado 2, cuyo coeficiente es menos 1, luego queda menos 1 partido por 1 igual a menos 1. Luego tenemos asíntota vertical en x, perdón, asíntota horizontal, estoy tonto, a borrar asíntota horizontal en x igual a menos 1. Bien, ¿cómo interpretamos todo lo anterior? Que nos han dicho que lo interpretemos gráficamente. Bueno, pues tenemos los ejes, ¿de acuerdo? Hemos dicho que tenemos asíntota horizontal en menos 1, ¿vale? Y teníamos asíntota vertical en 0. Bien, y habíamos visto que cuando x tendía a 0 por la izquierda tendía hacia menos infinito, cuando x tendía a 0 por la derecha tendía hacia más infinito, ¿de acuerdo? Y después, cuando x tiende a infinito, tiende a menos 1. Bien, si os dais cuenta, y lo acabamos de decir, esta función y esta función son las mismas en todos los puntos, menos en el punto menos 3, que el límite vale menos 2. ¿Y esta función cómo es? Nuestra función, ¿cómo es? Pues es en el punto menos 3, vale, cuando x tiende a menos 3, vale menos 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por lo demás, la función es así, ¿de acuerdo? Es decir, es igual que 3 menos x partido por x, pero en el punto menos 3, ¿vale? ¿Vale? El límite es menos 2. Nuestra función queda abierto, mientras que aquí quedaría cerrado. Bueno, pues esto es el ejercicio, hemos dicho 3 de la página 237. Vamos a ver ahora el ejercicio siguiente, que es perdón, este era el 2. Vamos a ver el 3 de la misma página. El ejercicio 3 de la 237. Bien, pues nos dice estudiar la continuidad de la siguiente función. La función es f de x igual a x partido por x más 2, si x es menor que 0, e elevado a x si x es mayor o igual que 0. Y nos pide que estudiemos la continuidad de esta función. Bueno, en primer lugar, como siempre os digo, hay que mirar por un lado dónde está definida y cómo se define. Cuando x es menor que 0, x partido por x menos 2. Ojo, para ver la continuidad. Cuando x menor que 0, x menos 2 se puede anular. ¿De acuerdo? Cuando x menor que 0, x menos 2 se puede anular. ¿En dónde se anula? En x igual a menos 2. Entonces, la función no está definida cuando x vale menos 2. No está definida cuando... ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene ahí? Una discontinuidad de salto infinito. De salto infinito. Nada más que cuando el límite cuando x tiende a menos 2 de x partido por x más 2 es igual a menos 2 partido por 0, que es un infinito. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos que no es continua menos 2. En el resto de los puntos menores que 0 es continua y en el resto de los puntos mayores que 0 es continua. ¿Y en x igual a 0? Pues vamos a ver. F de 0 vale, la definición que vale es e elevado a 0, que es igual a 1, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es x partido por x más 2, que es 0. En tanto que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es elevado a x,
que es e elevado a 0, que vale 1. Luego no son iguales los límites laterales, por tanto no existe el límite cuando x tiende a 0. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Una discontinuidad de salto finito. Una discontinuidad de salto finito. ¿Qué es lo siguiente que nos pregunta? El límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Bien, pues el límite cuando x tiende a más infinito, la definición de la función cuando x tiende a más infinito es e elevado a x. ¿De acuerdo? Luego, cuando x tiende a más infinito, e elevado a x es más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, la definición de la función es x partido por x más 2, x partido por x más 2, cuando x tiende a menos infinito es igual a 1. Y ahí tiene la función una asíntota horizontal igual a 1, en menos infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora nos vamos a los ejercicios que tienen que ver con el teorema de Bolzano. Déjame que vaya a la página correspondiente. En página 227. Bien, pues página 227. Voy a dar esto un poquito para arriba. Página 227. El ejercicio 1 nos dice que exactamente encuentra 4 intervalos distintos en cada uno de los cuales tenga una raíz la ecuación siguiente, la ecuación polinómica 2x a la cuarta menos 14x cuadrado más 14x menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Nos pide nos pide 4 intervalos distintos donde tenga esta función, esta ecuación tenga raíz. Bien, nos dice que busquemos los intervalos entre menos 4 y 3, nos facilita entre menos 4 y 3, y que además nos dice que f de 1,5 es negativo. Bien, pues veremos, vamos a definir la función f de x igual al polinomio a 2x a la cuarta menos 14x cuadrado más 14x menos 1. Bien, esto es una función continua en todo R y luego en cualquier intervalo. Yo los intervalos he ido probando y voy a coger los siguientes intervalos. Voy a coger en el intervalo menos 4 menos 3, ¿de acuerdo? Yo he comprobado que f de menos 4 es 231 y f de menos 3 es menos 7. Entonces, ¿qué tenemos? Una función continua en un intervalo cerrado, existe un punto intermedio, existe un c, ¿de acuerdo? Perteneciente al intervalo menos 4, 3, donde me hace que f de c sea igual a 0. El razonamiento va a ser el mismo. Otro intervalo que he cogido, pues el intervalo 0, 1. F de 0 vale menos 1, ¿vale? Y f de 1 vale 1. Luego también vuelve a existir un c, ahora entre 0 y 1, donde se anula. Otro intervalo que he cogido, pues el intervalo 1, 1,5. ¿Vale? F de 1 vale 1 y f de 1,5 nos dice el propio enunciado del ejercicio que es negativo. Luego aquí es positivo, aquí es negativo, pues también va a existir un punto intermedio entre 1 y 1,5 por el teorema de Bolzano, donde f se anula. Y por último, 1,5, 2. Tenemos que f de 1,5 me dice el propio ejercicio que es negativo y f de 2 sale 3. Que es positivo. Luego volvemos a repetir, existe un punto intermedio donde la función se anula. ¿Vale? No es más que esto. Bien, vámonos al ejercicio 2. El ejercicio 2 de esta página 227 nos dice que
comprobamos que la función e elevado a x más e elevado a x menos 1, y la función e elevado a x más menos e elevado a menos x se cortan en algún punto. Bueno, pues vamos a definir esta como f y esta como g. ¿De acuerdo? Y vamos a coger el intervalo 0, 1. Bien. Son funciones continuas las dos. Son la suma y diferencia de funciones continuas. ¿Cuánto vale f de 0? Pues f de 0 vale e elevado a 0 más e elevado a 0 menos 1. 1 más 1, 2, 1. ¿Cuánto vale g de 0? Pues g de 0 vale e elevado a 0 menos e elevado a 0, que es 1 menos 1, 0. Luego aquí tenemos que f de 0 es mayor que g de 0. F de 0 es mayor que g de 0. Vamos a coger ahora f de 1. F de 1 sería e más e elevado a menos 1 menos 1. Yo lo he hecho con la calculadora y me sale 2,08. Y si hago g de 1, me sale e menos e elevado a menos 1 y lo he hecho con la calculadora y me sale 2,35. ¿Qué tenemos ahora? Que f de 1 es más pequeño que g de 1. Luego, aplicando la consecuencia del teorema de Bolzano, el teorema de Darboux, tenemos dos funciones continuas en un intervalo. En uno de los extremos f es mayor que g y en el otro f es más pequeño que g. Por tanto, existe un punto intermedio, C, donde f de c es igual a g de c. Es decir, donde la gráfica de f y de g se cortan. ¿Vale? Bien, pues vámonos al ejercicio 3 de esta misma página, de la página 227. Se justifica cuáles de las siguientes funciones tienen máximo y mínimo absoluto en el intervalo correspondiente. Bien, pues empezamos. Él no la llama, yo voy a llamarla f a todas. X cuadrado menos 1 en menos 1, 1. ¿Vale? Bien, esta función estamos aplicando el teorema de Weierstrass, ¿de acuerdo? Que nos dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces tiene un máximo y un mínimo absoluto en ese intervalo. Es decir, existen dos números de ese intervalo para los que se cumple que uno es el máximo y que el otro es el mínimo. Mayor igual o menor igual que todos los demás valores. Bien, esta función es continua en cualquier imagen en este intervalo. Luego sí, ¿vale? Decimos que sí. Además, aquí además lo podemos calcular fácilmente, ¿de acuerdo? Pero no nos piden que lo calculemos, solamente que lo afirmemos, pues sí. Siguiente, la función f de x igual a x cuadrado en menos 3, 4. ¿Vale? Pues exactamente lo mismo, una función continua, un intervalo cerrado, luego alcanza un máximo y un mínimo, ¿de acuerdo? No hay lugar a duda. Luego sí también. Apartado C. F de x igual a 1 partido por x menos 1 en 2, 5. Veréis, esta función no es continua en 1, pero si el 2, 5 no contiene ese intervalo, luego esta función sí alcanza un máximo y un mínimo en ese intervalo. Weierstrass no nos dice cuáles son, solamente nos da la existencia. Pues sí, existe. Seguimos. El apartado de f de x igual a 1 partido por x menos 1 en 0,2. Pues veréis, esta función no es continua en este intervalo, el punto 1 no es continua, ¿de acuerdo? Luego no podemos asegurar que alcance un máximo y un mínimo. De hecho, sabemos que esta función es, vaya, me ha salido muy feo,
Voy a intentar dibujarlo un poquito mejor. En uno tiene una asíntota vertical. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Cuando x tiende a 1 por la derecha, tiende a más infinito. El intervalo es el intervalo 0, 2, ¿de acuerdo? Desde 0 hasta 2. Pues evidentemente esa función en ese intervalo no alcanza un máximo y un mínimo, porque se va hacia más infinito y se va hacia menos infinito. ¿De acuerdo? Bien, el apartado E. La función f de x igual a 1 partido por 1 más x cuadrado en menos 5, 10. Pues sí, porque esta función es continua en todo R, no se anula nunca el denominador, ¿de acuerdo? Y el intervalo es cerrado, luego alcanza un máximo y alcanza un mínimo. Y por último, el apartado F. La función f de x igual a e elevado a menos x en 0, 1. Pues exactamente lo mismo. Aquí tenemos una función exponencial, su dominio es todo R, luego continúa en todo R además también, y el intervalo es cerrado, luego también alcanza un máximo y un mínimo. Bueno, pues con esto hemos acabado el tema de límites y continuidad. La próxima clase ya será sobre derivadas. Hasta luego.